Muy bien, y lo prometido, José Luis Esper, el economista más polémico, podríamos decir, y hasta temido por los gobiernos, porque el kirchnerismo abría la boca y causaba un desastre. Y ahora, con Cambiemos lo mismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Es el economista más temido de los gobiernos? No sé, yo no sé. Habrá que preguntar a los gobiernos. ¿Será porque estoy afuera de todo? Por eso mi opinión, equivocada o no, es absolutamente independiente, ceñida al rigor histórico, al rigor científico. Probablemente la molestia sea que no me pueden encasillar en ninguno de los casilleritos que a la política le gustan, ¿no? Pero bueno, no sé, problema de ellos. En las últimas horas, hablando con industriales, con personas vinculadas a las pymes, pero sobre todo de la industria, están preocupados por el tema de las importaciones, que no son en cuentagotas, como dicen algunos, sino en importante número que están ingresando al país, compitiendo en forma desleal con la industria nacional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no sé si están compitiendo de manera desleal. La definición de desleal habría que investigarla mucho más, ¿no? Ahora, aquel productor de importables, o sea, aquel productor local de productos importados que hoy se queja, lo que no le está contando es que durante la década ganada, como decía Cristina, la juntaron en pala. Así que bueno, les habrá llegado la hora de no juntarla con tanta pala como antes. A mí estas cosas de que nos cuenten solamente una parte de la historia, la verdad me pone de mal humor, porque mire, durante la década ganada, como decía Cristina, acá no se importaba un clavo, al punto de que había que presentar una declaración jurada para poder importar. Así que si ahora no la puede juntar con tanta pala, y bueno, que pongan algo de lo que supuestamente ahorraron durante la década ganada. Esta es la hora de otros sectores, como el campo, como parte de la soja, el maíz, el trigo, algunos servicios que han repuntado fuerte. No es la hora de los que compiten con importaciones. Guarda sí. con... Sí. No, digo, pero eso No, no... termino la frase, termino la idea. Sí. Guarda con comernos estos lobistas de sectores que además generan poco empleo, porque por culpa de estas cosas a Argentina no le ha ido bien históricamente, ¿no? Yo le voy a preguntar justamente por el empleo, justamente. Digamos, que ingresen productos importados que se fabrican en el país, ¿no perjudica la actividad económica, el empleo en la Argentina? ¿No? No, a ver, si hay destrucción de empleo, a ver, primero, a mí no me extrañaría que hubiera algo de destrucción de empleo hoy, porque la economía está en recesión, y está en recesión desde hace varios meses, antes de que asumiera el gobierno de Cambiemos, incluso comenzó la recesión. Ya con el gobierno de Cristina Kirchner comenzó a caer la actividad. Así que a mí no me extrañaría que hubiera caída de empleo. Ahora, asociar caída de empleo a una invasión de productos importados, cuidado, ese vuelve a ser el verso, el cuento de los sectores con gran poder de lobby en Argentina, como son los sustituidores de importaciones, que viven en promedio a lo largo del último medio siglo diseñando programas económicos a su medida. ¿Quiénes son, por ejemplo? Bueno, los sectores que se beneficiaron muchísimo durante la última década están a la vista de todos, ¿no? El sector textil tuvo un boom de producción extraordinario durante la última década, electrodomésticos también, los celulares también. ¿Recuerda cuando la Cámpora compraba iPhones en Estados Unidos? Sí. Y acá nos vendían o nos venden todavía, lamentablemente, las truchadas armadas en Tierra del Fuego? Bueno, eso fue lo que explotó durante la década ganada. Otro sector que también explotó durante la década ganada fue la construcción. Fíjese que no es casual que son todos los que se están quejando ahora, ¿no? Expert, Verónica Reyes se lo saluda, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, usted, Verónica? Entiendo cuál es su punto, ¿no?, respecto de estos sustitutos de las importaciones, como usted los denominó. ¿Y las pymes? Bueno, a la pyme, para realmente beneficiarla, lo que hay que hacer es bajarle impuestos, lo que hay que hacer es bajar el IVA, lo que hay que hacer es bajar los impuestos al trabajo,
lo que hay que hacer es que no exista un impuesto como los ingresos brutos en las provincias. Mire, el problema para la pyme, que es el problema del que no tiene poder de lobby en general, la pyme es un caso grande incluso del que no tiene poder de lobby. El que no tiene poder de lobby en Argentina, la gente que se levanta todos los días a la madrugada, se cuelga de un tren, un colectivo para ir a trabajar, y en mayor escala una pyme, esos como no tienen poder de lobby, no tienen ninguna defensa frente a las arbitrariedades de un sindicalismo que tiene impuestos al trabajo del 45%, que en el caso de la pyme pagan impuestos locales en las provincias extravagantes. Ahí hay que bajar impuestos. Ahora, ¿cómo se hace para bajar impuestos con un déficit fiscal gigantesco como el que tenemos hoy? Para eso, hoy no queda alternativa a bajar el gasto público. Ahora, ahí de nuevo, como siempre, aparece el miedo del conjunto de la sociedad a reclamar por su derecho, que es poder gozar de su ingreso de manera plena, y no como hoy, donde el que está en blanco, la mitad de lo que trabaja durante el año se lo roba el Estado a través del sistema impositivo. Claro. Para la pyme, la solución es bajar impuestos, pero para eso hay que bajar el gasto público. Para eso hay que despedir gente, obviamente. Aquí está nuestro compañero, que usted lo conoce también, Mariano Tálora, y lo invito a, si usted lo permite, que le haga alguna pregunta también. ¿Cómo no? Sí. Hola José, muy buenas noches. Te pregunto con el tema del dólar. ¿Vos le creés a este dólar de 14 pesos, un poco por debajo? ¿Se va a poder sostener estos niveles? ¿O vos creés que los próximos meses, o si querés, de acá a fin de año, el dólar va a estar muy por encima de lo que hoy lo estamos viendo? Mira, en primer lugar, el Banco Central tiene un poder de fuego enorme para poner el dólar en el nivel que quiera. Digo esto porque, si digo esto, pensar lo que puede pasar con el dólar es un poco una adivinanza en algún lugar, porque depende de lo que haga el Banco Central, porque el dólar hoy está bajo tutela del Banco Central, aunque no sea un objetivo de política monetaria. La segunda reflexión que te haría, me parece que si todo sigue como hasta ahora, si el Banco Central baja muy de a poco las tasas de interés, si el blanqueo pinta para ser exitoso, si la soja en Chicago sigue en niveles como los de hoy, entre $425 y $430 la tonelada, me parece que el dólar está más cerca de estar en estos niveles o un poquito más arriba, de tener un fuerte salto, te diría. ¿Y cómo impacta este tipo de dólar en la industria y en la economía nacional? Bueno, este dólar ya está quedándose corto en términos de poder de compra. Fíjense ustedes que los únicos sectores que claramente han asomado la cabeza en los últimos 6 meses, desde que se devaluó, han sido soja, maíz y trigo. La lechería sigue con problemas tremendos, la vitivinicultura también, la citricultura también. Así que este dólar está quedándose corto, sin duda. Pero eso es una pregunta diferente a la anterior, la de Mariano, ¿no? Sí. La de Mariano es una pregunta de pronóstico. La suya es una pregunta de si ya no está trayendo algunos perjuicios. Sí, por supuesto que sí. Ahora, como todo es complicado en la economía, porque no es una ciencia maldita según algunos, si uno dice que el dólar está atrasado y algunos piden devaluar más, cuidado que más devaluación también es mayor caída de los salarios reales, y usted ya empieza a tener el reclamo de los que se ven perjudicados por la suba del dólar, ¿no? Expert, recién usted hablaba del Banco Central y de las tasas de interés que maneja el Banco Central. ¿A cuánto cree que van a llegar? Ya se sabe que están empezando a bajar, ¿no? De hecho, las LEBAC de 38% ya están, creo que en un 32, 33%. Sí. ¿Cuál sería la idea del Banco Central respecto de estas tasas de interés? Bueno, habría que preguntarle para saber a ciencia cierta al Banco Central, para responder bien a su pregunta, digo, ¿no? Mi sospecha es que si la tasa de inflación empieza a bajar de manera significativa a partir de junio, cosa probable, no dudaría que el Banco Central va a seguir con su política de baja de tasas que comenzó hace algunas semanas. Y hablaba de pronósticos, Esper, ¿cómo ve el segundo semestre usted? En el segundo semestre el escenario más probable desde mi punto de vista, y voy a hacer una aclaración sobre su pregunta, Andrés, esta es una pregunta estrictamente de pronóstico, no es de deseo, ni de buena onda, ni de mala onda, es de pronóstico, aséptico. Yo creo que es muy probable que la tasa de inflación baje durante el segundo semestre. Sin duda vamos a tener una tasa de inflación más baja que la que tuvimos en la primera parte del año.
Y sobre la actividad económica, que es el otro gran interrogante, debo decir que hasta ahora la actividad económica está cayendo, no ha cambiado sustancialmente la sensación que hay en los sectores, en los diferentes sectores, respecto de cómo comenzó esto a mediados de diciembre del año pasado, cuando se devaluó. Sigue creciendo soja, maíz, trigo, sigue golpeado el tambo, la citricultura, la vitivinicultura, hay algunos servicios que están repuntando, como los servicios bancarios. Y sobre la actividad económica le diría, yo en el mejor de los casos creo que vamos a tener una desaceleración primero de la caída, creo que eso puede llegar a ocurrir, ¿no? Que la actividad deja de caer tanto como está cayendo hoy y eventualmente tengamos un parate en la recesión. Ahora, recuperación de la actividad económica, yo todavía no me animo a pronosticar, no descarto que lo haya, que comience a crecer hacia fin de año, no lo descarto, pero yo todavía no la estoy viendo. Preferiría en todo caso, para ser categórico en esto, hablar un poco más cerca de fin de año sobre estos temas. Hasta ahora, lo que sí hay como factor optimista para mirar la actividad económica hacia futuro es el alto valor de la soja que hay hoy en Chicago, el descenso que ha habido del riesgo país, que es muy importante, y si la tasa de inflación se desacelera, esto puede hacer que los salarios reales caigan menos o que dejen de caer, lo cual puede ponerle un piso a la caída del consumo que estamos teniendo hoy. O sea, indicadores que alienten la perspectiva de alguna recuperación económica, los hay. Ahora, todavía no hay ningún indicio de recuperación económica. José Luis, recién hablaste un poco del bolsillo, ¿no? Hoy sabemos que el salario real, el poder de compra de la gente cayó muchísimo. De acá en adelante, ¿la gente se tiene que acostumbrar a estos cambios de hábito? ¿Quiere decir, se va a volver a recomponer el salario en la Argentina o la gente se va a tener que acostumbrar a esto que cada vez consume menos, que cada vez se acabó el boom de consumo en la Argentina? Depende de lo que haga el gobierno. Si el gobierno, por ejemplo, empieza a ver que... A ver, supongamos, hagamos un ejercicio totalmente teórico. Si la economía sigue en recesión y el gobierno ve que se le complica la perspectiva electoral para el año que viene, recordemos que hay elecciones de medio término muy importantes, legislativas, y empieza a estar muy nervioso y empieza a cambiar de política, de ser una política mucho más expansiva desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista salarial y de mayor atraso cambiario, a lo mejor tenemos un parate en la caída de los salarios reales y alguna recuperación durante el año que viene. Si el gobierno no cambia la estrategia que ha seguido hasta ahora, te diría que este cambio de hábito en el consumo es un cambio de hábito que va a haber que acostumbrarse a que va a perdurar durante algún tiempo importante. Va a depender sustancialmente de lo que haga el gobierno. Bien, y hablando del tema del tarifazo, porque sabemos que lo que muchos empresarios se quejan es la combinación nefasta. Caída del salario real, caída del consumo y después unas tarifas que las pymes no pueden enfrentar. Más allá que se sabía de que el atraso de las tarifas era enorme. ¿Vos considerás que el porcentaje de aumento fue demasiado y exageró mucho en el gobierno y no midió las consecuencias de la caída de actividad y de empleo? No, yo creo que el mejor ministro que tiene el gobierno de Cambiemos es Aranguren. Al pobre Aranguren todo el mundo le está tirando a la yugular como se le tiraron a López Murphy en el año 2001, pero simplemente es el chivo expiatorio, pero ajuste de tarifa no había duda que había que hacer. Es más, seamos francos, si durante la década ganada los precios se multiplicaron por 14, el gasto público se multiplicó por 30 veces, donde está la caradura de la clase política, aumentaron el gasto público 30 veces en la década ganada y las tarifas no aumentaron nada, que se multipliquen por 4, yo te diría, cuando los precios subieron por 14, insisto, no veo por qué podemos decir que se aumentaron demasiado las tarifas como concepto general. Que hay que hacer excepciones, obviamente que sí. Lo que está ocurriendo es una cosa que hace a la discusión que había antes de que el gobierno lanzara su programa económico, que es la siguiente. Los cambios, ¿hay que hacerlos de manera gradual o como un shock? Bueno, el gobierno ni siquiera eligió hacer grandes cambios, sino normalizar. Bueno, las consecuencias de normalizar son estas, es que vas a tener un periodo muy prolongado de receso, o de dolor, o de ajuste, esperando que algún día, luego de esa corrección, comience alguna tibia reactivación o alguna reactivación. La alternativa
era hacer algún cambio, no una normalización solamente que fuera elección del gobierno de Cambiemos. Ahora, si hacíamos un cambio de shock, también se requería de mucho apoyo político que no se sabía si el gobierno de Macri lo iba a tener. Ahora, claro, un cambio de shock exitoso hubiera sido como el cambio de shock exitoso que se hizo en marzo del 91, cuando se lanzó el plan de convertibilidad, o el shock exitoso que derivó en el crecimiento económico chino 2003-2011 que hizo Duhalde en el 2002 en el segundo semestre. No una limonada que hizo Duhalde en la primera parte del año de robarle a la gente los depósitos. Hablo del ajuste fiscal que hizo en el segundo semestre, congelando el gasto público y multiplicando por 4 el tipo de cambio. Pero entonces no fue exitoso Los ajustes de shock creíbles son tremendamente reactivantes en el corto plazo. Esto no fue ningún shock, no fue ningún shock. A pesar de que lo que se piense, no fue de ninguna manera un shock. Es un ajuste gradual, incluso ni siquiera diría que es gradual, es una normalización. Bueno, la normalización es esta, un periodo de receso a lo mejor de un año, como va a ser el año 2016, de recesión, esperando que a lo mejor en 2017 la actividad económica recupere algo. A ver, acá hay que ser coherentes. Eso lo digo por nosotros, los que estamos en el llano, y lo digo por las expectativas del gobierno de Cambiemos. Si uno eligió una normalización que no es ni ajuste gradual ni ajuste de shock, no esperemos que la economía rápidamente empiece a crecer. Este va a ser un proceso lento, si es que se da incluso. Vamos a ver. La última vez que hablamos, calculaba, usted estimaba que la inflación podía estar rondar entre el 36 y el 40% a fin de año. Sí. ¿Qué expectativa tiene usted ahora? ¿O sigue pensando lo mismo? ¿Cómo? La ratifico. Ah. La inflación diciembre 2016, diciembre 2015, esto lo aclaro por las mentirillas o tergiversaciones que se puede hacer acerca de cómo se va a medir la inflación del año 2016. La inflación, como se mide habitualmente en todos lados, es diciembre de cada año con respecto al diciembre del año anterior. Esa inflación este año va a estar, como yo le dije la vez anterior, entre 36, 37 y 40%. Ahora, la inflación anualizada, o sea, elevando a la 12 o elevando a la cuarta, si tomamos la del último trimestre, puede ser que esté en la expectativa del gobierno de 25%, pero la expectativa del gobierno de 25%, que se formuló exactamente el 13 de enero, cuando el ministro de Hacienda, Prat Gai, presentó su programa fiscal, no se va a cumplir. La inflación va a estar entre 10 y 15 puntos por encima de la inflación de 25%, diciembre. Que la anualizada esté en 25, eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver con lo que se dijo. Y esto quiere decir que la devaluación de principio de año se la comió la devaluación. ¿Perdón? La devaluación de principio de año se la comió la inflación. Ah, por el 40%, sí, es probable, sí. Ahora, cuidado, eso no significa que en términos competitivos exactamente Argentina esté como a fines de 2015, porque hay que tener en cuenta que se eliminaron algunas retenciones y se bajaron otras, como el caso de la soja, y además hay que tener en cuenta que el dólar en el mundo se ha devaluado algo. Entonces, aunque uno diga, bueno, el dólar aumentó 40% diciembre, y la inflación diciembre fue 40%, no vamos a estar tan mal todavía en términos competitivos como a fines de 2015, por lo que le decía antes. En el transcurso de estos meses, al menos hasta ahora, se han bajado retenciones, se han eliminado otras, y el dólar y los commodities nos han dado una manito en términos de ganancia cambiaria, bien medida si usted quiere. Pero es cierto que por lo menos, salvo que la inflación baje mucho más del 1,5%, 1% mensual, a un año, contado desde ahora, vamos a estar con un dólar con un poder de compra similar al que teníamos en octubre del año pasado. Expert, recién usted hablaba de algunos sectores que se van a ver beneficiados, como el campo, el trigo, la soja, por los precios del exterior. Se están viendo beneficiados. Que se están viendo beneficiados, y otros que ya se les pasó el tren, algo así dijo usted. ¿Cuáles son esos sectores que van a tener que empezar a preocuparse con esta gestión de gobierno? No, yo no dije que ya les pasó el tren. Lo que yo dije
que durante la década ganada hubo grandes ganadores, insosteniblemente ganadores, ¿no? Porque no era posible vivir en una economía donde para importar habría que presentar una declaración jurada, eso era una cosa cavernícola que había que eliminar de todas maneras. No dije que a ningún sector se le pasó el cuarto dólar, de ninguna manera. Lo que sí es cierto que hay sectores que no van a levantar la compala, como le gustaba decir a Cristina, como sí ocurrió durante la década ganada, como la construcción y como los que compiten con importaciones. Yo diría incluso la construcción hasta puede tener un muy buen futuro, no sé si tanto como en la última década, pero un muy buen futuro porque el gobierno está obsesionado con hacer obra pública muy fuerte a partir de la segunda parte de este año y ni hablar el año que viene. Lo que, al menos desde mi óptica, quizá usted tenga otra distinta, no veo que lleguen las inversiones, esta avalancha de inversiones que estimaba el gobierno. No, lluvia de dólares, como decía el gobierno, no hubo de ninguna manera. Lo que sí hay promesas a lo largo de los 4 años del gobierno Cambiemos a hoy de alrededor de 22.000 millones de dólares, no es gran cosa, no ha habido ninguna lluvia de dólares. Pero aparte es lógico, por eso digo, el gobierno se equivoca políticamente con andar prometiendo rápidamente que todo mejorará, porque no es así, no está ocurriendo de hecho. La inflación recién ahora va a empezar a bajar. Y la actividad económica, en el mejor de los casos, en algún momento del segundo semestre va a aflojar la recesión o va a dejar de caer, pero sí. El gobierno de Cambiemos me parece está muy apurado. Me parece que el gobierno de Cambiemos tenía mucho por ganar políticamente diciendo, señores, yo les evité la quinta crisis en 40 años, porque Argentina estuvo a punto de sufrir la quinta crisis en 40 años, ahora hay que pechugarla, ahora viene sangre, sudor y lágrimas y veremos que todo mejora en 2017. Y de esa manera hubiera cosechado el rédito político de bajar la inflación en el segundo semestre y reactivar, si es que ocurre, el año que viene. Pero de esta manera, al haber estado prometiendo baja de la tasa de inflación desde marzo por poco y una reactivación a partir del segundo semestre, no va a cosechar políticamente eso, porque si ocurre, le van a decir, bueno, ocurrió lo que ustedes dijeron. Sí. Pero si no ocurre, Macri va a pagar el costo político, o el gobierno, de haber dicho que iba a ocurrir algo que a lo mejor recurre más tarde. Yo creo que, siendo realista, el gobierno tiene un activo enorme con haber evitado, hasta ahora por lo menos, de haber evitado la quinta crisis en 40 años, luego del Rodrigazo, luego de la crisis del plan de Martínez de Oz, luego de la hiperinflación y luego de la crisis 2001-2002. No sé por qué se metió en el brete de andar prometiendo que rápidamente todo mejoraría, cuando la respuesta a la casi crisis que tuvimos a fin del año pasado fue un plan de normalización, de ningún cambio. Lo saco un poquito nada más del eje, aunque seguimos dentro de la economía o del empresariado. El caso Lázaro Báez y todo, sobre todo ahora José López, ¿no? Se hablan de coimas, de pago de sobornos, obviamente del empresariado al funcionario, del empresariado vinculado a la obra pública. ¿Cómo afecta esto en las posibles inversiones, a quienes quieren invertir y hacer obras públicas en el país? Y dice, bueno, vamos a tener que seguir pagando. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cómo analiza esto? Porque si hay funcionarios que recibieron coima, es empresarios que la dieron. Sí, usted me dice si esto está preocupando al empresario para invertir en Argentina. Sí, la pregunta es doble. ¿Cómo lo ve usted, digamos, estos empresarios que tenían que pagar coimas para trabajar, para ganar una licitación? Ganar una licitación. ¿Y cómo lo ven desde el exterior también? Porque las imágenes con los bolsos de dinero recorrieron el mundo. Bueno, yo creo que sobre el empresario coimero debería estar tan preso como el funcionario público coimero, que acepta la coima o que promueve la coima. Me parece que en ese sentido hay que ser inapelable. Si hay funcionarios corruptos y hay empresarios corruptos, todos tienen que ir presos, obviamente. Ahora, una cosa importante respecto de esto. Acá, eliminando la corrupción, no se van a eliminar los vicios empresariales de estar golpeando las puertas del Ministerio de Economía para que hagan obra pública, para que el empresario de la construcción haga plata, o el empresario que sustituye importaciones, andar golpeando puertas para que se les cierren la economía y la competencia importada. Esos vicios son los que hay que erradicar de la Argentina, que son la causa de la decadencia. El vicio de la corrupción a este nivel,
escatológico prácticamente de la década ganada nunca ocurrió antes. No. Esto de tener una asociación ilícita gobernando el país como fue el kirchnerismo, Argentina nunca lo tuvo en su historia. Hablo de una asociación ilícita gobernando, una asociación ilícita que se transforma en poder para robar. Eso nunca lo vivió Argentina. Así que no seamos simplistas de pensar que porque uno metiera presos a todo el kirchnerismo, donde casi todos deben ser ladrones, supongo, y todos los empresarios que han lucrado con ellos de manera indebida, con los impuestos que sufridamente paga la gente, se van a solucionar nuestros problemas. Uno tiene un empresariado, no todo, pero una parte importante, muy acostumbrado al negocio corporativo de la mano del Estado, ya sea cerrándole la competencia, la economía, perdón, a la competencia importada o dándole obra pública. A ver, yo le digo una cosa, ¿qué diferencia hay entre el empleado público que está cobrando un sueldo todos los meses y que no tiene nada que hacer con el empresario que vive llorando para que el gobierno haga obra pública? Es una cosa inadmisible que un empresario de la construcción no construye si no hay obra pública. O sea, el empresario de la construcción, si no hay impuestos del Estado dedicados a que se construya, ¿no construye? Estamos todos locos en Argentina. Esa es una cosa. Sobre la perspectiva, mire, yo no veo al empresariado con el cual yo converso, que asesoro, de que se deje de invertir por los escándalos de corrupción. Porque si el gobierno es firme en meter preso a toda persona vinculada con la corrupción, yo diría es una buena noticia para el empresario que quiere invertir acá, no una mala. En todo caso, el empresario que piensa invertir en Argentina está preocupado por el atraso del tipo de cambio, por esta feroz presión impositiva que hay en Argentina, que hace difícil que haya negocios muy rentables, por un sindicalismo que cada 2 por 3 anda cortando calle, amenazando con paros. Esas cosas sí preocupan, no tanto si el político o el empresario corrupto se lo mete preso. José Luis, recién hablaste del tema impositivo y sabemos que siempre se habla del impuesto a las ganancias que preocupa a un sector importante de los laburantes en relación de dependencia. Mucha gente discute, fue una promesa de gobierno que prácticamente se iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Hoy la verdad que el impuesto a las ganancias, si le sumás las paritarias y las paritarias que están ahora llegando, pegan muchísimo. ¿Cuándo se va a eliminar o si se puede eliminar el impuesto a las ganancias en la Argentina? A ver, impuesto a las ganancias para el empleado en relación de dependencia prácticamente no debería haber, te diría. No debería existir para el empleado en relación de dependencia y ni hablar para los autónomos que facturan 4.000 pesos ya tienen que pagar impuesto a la ganancia, lo mismo que el monotributista. Cuidado que acá el autónomo y el monotributista son los grandes excluidos de toda la discusión que hay vinculado con el impuesto a la ganancia. Y yo lo quiero poner sobre el tapete. Es una inmoralidad que los políticos vivan hablando de impuestos a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia y nunca abran la boca para los autónomos y los monotributistas. Está tan mal el impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia como para los autónomos y los monotributistas. Yo te diría en Argentina el impuesto a la ganancia, pero debería ser para sueldo de 100.000 pesos para arriba a nivel mensual. ¿Y por qué, José Luis, no se elimina? ¿Por qué el gobierno a veces para bajar las retenciones para el campo lo hace tan rápido? O el caso de la minería, ¿por qué no puede bajar el impuesto a las ganancias o eliminarlo? O hacer un plan fiscal de decir, bueno, durante este año se va a pagar, el año que viene no se va a pagar. Ahora se está hablando de eliminar también bienes personales, que estaba en la discusión. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Las retenciones nunca deberían haber existido porque es un impuesto absolutamente distorsivo que, por si fuera poco, en un país con tanto potencial exportador, penalizar exportaciones poniendo un impuesto a la importación, eso es cavernícola directamente. En el impuesto a las ganancias tiene que haber impuesto a la ganancia, todos los países tienen impuesto a la ganancia, muy pocos tienen retenciones, era animal tener retenciones como teníamos. E impuesto a las ganancias sí lo hay en todos los países. Lo que estamos discutiendo no es si tiene que haber o no, sino quiénes tienen que pagarlo y quién no tiene que pagarlo. Yo creo que el impuesto a la ganancia, te repito, no debería existir para muchos trabajadores, no solo para los de relación de dependencia, sino también para autónomos. Ahora, ¿por qué no se lo hace? Bueno, no sé, habría que preguntarle al gobierno. Y José Luis, el tema de la renta déjame financiera... terminar, por favor, déjame terminar. Sí, espera. No nos engañemos, la situación fiscal es muy delicada. El gobierno no ha tomado
decisiones muy fuertes de gasto público. El déficit fiscal está en 7 puntos del producto. Estamos hablando de uno de los déficits fiscales más altos del último medio siglo. Así que seamos sinceros en eso. ¿Querés bajar impuestos? Tenés que bajar el gasto público. Y el gasto público tiene nombre y apellido en Argentina. Hasta el propio presidente ha dicho que acá sobran más de 1,5 millones o 1,5 millones de empleados públicos. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Así que baja de impuestos va a ser difícil que haya sin baja de gasto público. Si me preguntabas sobre... No, te saco de tema con el tema del blanqueo. Sabemos que hay mucha especulación, el gobierno ha planteado 60.000 millones de dólares, algunos dicen que con suerte van a ser 10.000 millones de dólares. Hoy, ¿cómo están dadas la situación? ¿Vos creés que puede venir muchos dólares a la Argentina? No, no tengo idea, la verdad. Es una pregunta, te la tomo y sé que es de buena fe, pero yo te diría, me parece una pregunta para adivinar nada más. No tiene el más mínimo rigor profesional que yo especule sobre cuánta plata se puede blanquear y cuánta plata puede entrar de lo que se blanquee. Lo que sí te digo vinculado al blanqueo, sí. Cuidado que el mundo desarrollado al cual Argentina quiere pertenecer en buena hora, está muy bien que el gobierno de Macri quiera pertenecer a la OCDE y a todo foro internacional de países civilizados. Yo advierto, cuidado para los que tienen dinero negro bancario, que el primer mundo le ha emprendido una guerra frontal y fuerte. Eso sí me animo a decirlo desde el punto de vista profesional. Ahora, cuánta plata se va a blanquear y cuánta plata va a entrar es una lotería. ¿Y cuál sería un éxito o un fracaso? Que eso sí me lo puede decir, José Luis. Si entran 10.000 dólares, ¿es un éxito? ¿10.000 millones? 10.000 millones. Mira, el dinero blanqueable bancario, ¿no? Obviamente el dinero que circula acá en efectivo no se va a blanquear, pero el potencial dinero blanqueable es 100.000 millones de dólares. No hay más que eso como potencial. Me parece que si sacás 20.000 millones de dólares es un muy buen resultado. ¿Y cómo nos beneficia, Expert, a nosotros que lleguen esa cantidad de dólares a través de este blanqueo? ¿Cómo lo beneficia al que trabaja, que todos los días se levanta para cumplir con sus obligaciones? Mire, hoy la expectativa de blanqueo está bajando el riesgo país, es una cosa muy técnica, probablemente Otaola se lo puede contar mejor después, pero el riesgo país está bajando, eso puede ayudar a reactivar la economía o a ponerle un parate en la caída de actividad o la recesión que tenemos, y eso le ayuda al trabajador, al laburante, como ustedes decían. De manera directa, obviamente no, es indirecta a través de la baja del riesgo país que ya está ocurriendo y puede ser más significativa por un tema de las diferencias impositivas que hay, de las inversiones afuera o acá, para el dinero que se blanquee. Ahora, sobre esto del dinero del blanqueo, yo les diría, el blanqueo en realidad hay que tomarlo como una manera en la cual el gobierno pretende financiar parte del aumento a jubilados que decidió, ¿no? Sí. Aumento a jubilados que tiene que ver con el deterioro transitorio que hubo en la imagen positiva de Macri y luego el tarifazo. El gobierno dio una señal política muy comprometedora fiscalmente. Cuidado con estas promesas fiscales de las cuales una vez que se anuncian después no hay vuelta atrás, porque un aumento jubilado usted no puede devolverlo atrás ni puede bajar jubilaciones el día que no las pueda pagar, ¿no? La última yo creo que ha sido poco responsable el gobierno en este anuncio, pero bueno, es otro tema. La última muy cortita porque ya no nos come el tiempo. Hace rato que viene la última. Pero recién lo escuchaba con Mariano Tálora hablar del tema muy interesante de los impuestos. Y pensaba, ¿no? que esta inflación, 35, 36, 40%, es otro impuesto para el laburante. Tremendo también. Pero claro, a ver, cuanto más progresista sea uno, cuanto más preocupación tenga uno por los pobres, más ortodoxo, más duro tiene que ser en la lucha contra la inflación. La inflación es el peor impuesto que hay para el pobre y para el no pobre, para la gente común, para la gente de a pie que no tiene otra defensa frente a la inflación. Así que la lucha contra la inflación siempre debe ser prioridad número 1 para todo gobierno. Bueno, y ojalá que se logre controlar esta inflación. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Por nada, un placer. Chao, buenas noches. Hasta luego. Siempre tan claro y tan preciso en sus conclusiones.